Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Un par de minutitos más y empezamos. Demos oportunidad a que se conecte más gente. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Alejandra Huerta. Soy profesora de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Listo, ya estamos. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este webinar que tenemos el día de hoy con el tema llamado de expertos de Naciones Unidas para adoptar el etiquetado formal, una estrategia fundamental para combatir la obesidad, que organizan en conjunto la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y el Instituto O'Neill para el Derecho de la Salud Nacional y Global. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho que estén aquí y bueno, primero que nada agradecer también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que muy amablemente nos dedican una hora de sus agendas para compartir con nosotros sus comentarios, sus impresiones sobre este tema tan importante y sobre todo tan relevante al día de hoy, que pudimos ver en las noticias, al menos aquí en México hace un par de días, cobra relevancia especial el tema del etiquetado frontal para combatir la obesidad y para combatir otro tipo de enfermedades que al día de hoy afectan a la población en México y en el mundo. El día de hoy nos estaremos centrando un poco en México. El día de hoy, y pasaré sus semblanzas antes de cada intervención, el día de hoy nos acompañan el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. El doctor Gutiérrez Rivas nos estará platicando sobre las implicaciones para los derechos a la salud y a la alimentación adecuada en México en su intervención. Nos acompaña también Julieta Ponce Sánchez, quien es directora del Centro de Orientación Alimentaria y quien nos estará compartiendo sus comentarios y sus opiniones sobre la evidencia científica más actualizada sobre la efectividad del etiquetado formal, del etiquetado frontal de advertencia. Está también con nosotros el día de hoy Ariadna Tobar Ramírez, quien es consultora del Instituto O'Neill para el Derecho de la Salud Nacional y Global, quien nos expondrá sobre el derecho a la salud y las obligaciones de los estados en el contexto de las enfermedades no transmisibles asociadas con la mala alimentación. Les doy muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy por acompañarnos, por estar con nosotros. Y le doy las gracias a todos los que nos acompañan en el público también el día de hoy. Esperamos que este webinar sea de su interés y sea de su agrado. Les platico un poco sobre cómo estará la dinámica el día de hoy. Cada uno de nuestros ponentes tendrá un espacio de 10 minutos para compartirnos sus comentarios y sus opiniones sobre el tema. Antes de empezar cada intervención, estaré compartiendo con ustedes la semblanza de cada uno de nuestros invitados para que tengan un poco más de contexto sobre los comentarios y la intervención que tendrá cada uno de nuestros panelistas. Y como temas de logística, antes de iniciar formalmente con nuestro webinar, les comento que la sección de chat en nuestro Zoom está deshabilitada. Les pido por favor que cualquier pregunta que tengan a nuestros panelistas la dirijan a través de la sección de preguntas y respuestas o de Q&A a través de la herramienta de Zoom. Estaremos contestando preguntas una vez terminadas, concluidas cada una de las intervenciones. Les pido también por favor que en la medida de lo posible
dirijan cada una de las preguntas ya sea al panelista al que va la pregunta, o si es para todos, que nos hagan saber que es para todos la pregunta que ustedes están haciendo. Les comento también que este webinar se está grabando y la grabación estará disponible para ustedes. Posteriormente se las haremos llegar con muchísimo gusto. Antes de comenzar con las intervenciones de nuestros invitados el día de hoy, empezaremos con un video mensaje de Anand Grover, quien fue ex relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El señor Anand Grover se desarrolló como ex relator especial en los años 2008 a 2014. En este video mensaje nos da una introducción al tema para con eso pasar a las ponencias de nuestros invitados el día de hoy. Hello, I'm Anand Grover, the UN Special Rapporteur on the Right to Health from 2008 to 2014. I'm here to talk about front of package warning labeling, or FOPLs as they're known, in Mexico. In the last 2 decades in Mexico, overall prevalence of overweight and obesity amongst adult men and women in urban and rural areas has gone up from 62% in 2000 to 75% in 2018. Not surprisingly, there has been corresponding increase in the prevalence of major non-communicable diseases, or NCDs as they are called, amongst adult men and women, nearly doubling during the same period. Diabetes from 5.8% to 10.3%, and hypertension from 12.5 to 18.4%. The most frequent reason for hospitalization in Mexico in non-surgical treatment for heart attacks, hypertension, and diabetes. By 2017, diabetes was ranked first among the NCDs causing death and disabilities. The cause of these NCDs are well known. The trend of eating unhealthy foods high in calories, sugars, fats, trans fats, salts, etc. Most disturbingly, it is estimated that about 10% of the household incomes in Mexico are spent on soft drinks, sugar sweetened beverages, and energy rich foods, and that 70% of the children living in rural communities have soft drinks with breakfast. These and other similar statistics are alarming and has brought the government to look for solutions. These unhealthy foods and beverages are pushed by industry by spending billions of dollars and pesos in aggressive marketing and advertising. At international law, states have obligations. They have to proactively and comprehensively address the diet related preventable risk factors for NCDs in line with the Right to Health framework. The obligation for the states is to protect the right to health by regulating of the activities of the food and beverage industries to ensure that they convey accurate, easily understandable, transparent, and comprehensible information on their products. One such measure is the adoption of the front of package warning labeling, or FOPL as it is called, on unhealthy foods and beverages. Of all the different FOPL systems that are available, nutritional warnings to highlight products with high content of energy, sugar, saturated fat, and sodium has shown to be the most effective. Significantly, it has proven to be the easiest labeling to understand that clearly identifies unhealthy products, thus provides clear and accurate information that allows individuals to make healthy decisions. Preliminary studies 1 year after compulsory implementation of nutritional warnings in Chile have shown their efficacy. Consumers report having modified their food purchases by selecting the products with fewer warnings. Sales of chocolates and cookies have decreased by 8 and 1.2% respectively. Mexico has taken an important and a wise step
in adopting such front of package warning labeling. The monitoring and evaluation of public policies remains an essential component in implementing FOPLs and a key source of information for states when updating their public policies to make them more effective. These labels have to be updated periodically upon latest scientific evidence. Food and beverage industries play a critical role in growing burden of NCDs. They undermine the FOPL labeling regulations by funding and publicizing biased research, instituting front groups, and conducting expensive and onerous litigation. These tactics should be taken note of by government and civil society and opposed by coming out with conflict-free scientific research to guide FOPLs. Thank you. Perdón, con este video y con esta introducción damos inicio a las intervenciones de nuestros ponentes. Como les platicaba, creo que tenemos un muy distinguido panel, muy conocido en el tema. Y empezamos nuestras intervenciones con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Les platico un poco de él. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense en Madrid, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en diversas universidades en el país. Es también coordinador de diversos proyectos colectivos de investigación en materia de derechos económicos, sociales y culturales, igualdad y derechos de los pueblos indígenas, tales como el proyecto colectivo de investigación, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos de inversión. Ha sido nombrado también como perito experto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos de violación de derechos a pueblos indígenas. Ha dictado más de 300 conferencias y cursos en universidades nacionales y del extranjero sobre derechos humanos, con especialidad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos de los pueblos. Es profesor invitado en distintos centros académicos y universidades en Europa y América Latina, tales como el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania, la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y la Pontífica Universidad Católica del Perú, así como la Universidad del Externado de Colombia, entre otras. Es también autor y coordinador de 8 libros especializados en Derecho Constitucional, tales como Derechos Sociales y Desarrollo Rural, Sin Derechos, Exclusión, Discriminación en el México Actual, Igualdad, No Discriminación y Derechos Sociales, una vinculación virtuosa, y además es autor de decenas de artículos y capítulos de libros publicados en revistas y libros especializados en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Sin más por el momento, los dejo con el doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos el día de hoy. Te cedo la palabra. Nada, al contrario, muchas gracias, Alejandra, por la presentación. Un honor estar con ustedes, un agradecimiento a las organizadoras, a las instituciones que han convocado este webinar. Un gusto estar con Ariadna, con Julieta, compartiendo este espacio de reflexión en relación a un tema tan relevante y tan doloroso para nuestro país, ¿no? Por las implicaciones que esas enfermedades a las que se refería el exrelator tienen en nuestra población y de forma muy intensa en niños y niñas en México. Yo, los 10 minutos que tengo, los voy a aprovechar para abordar el tema desde el enfoque de los derechos, las obligaciones que derivan de estos derechos y las garantías que establece nuestra Constitución de estos derechos, así como el derecho internacional de los derechos humanos. Lo voy a hacer un poco rápido porque pues son muchos temas. Intentaré hacerlo en cualquier caso de la forma más clara, más pedagógica. Bueno, a mí la invitación que se me hizo pues es a pensar en las implicaciones para los derechos a la salud y a la alimentación adecuada en México. Y pensé en las implicaciones del pronunciamiento, del llamado del experto del derecho a la salud, que en realidad es un llamado de 3 expertos, porque también lo firmaron el relator sobre derecho a la alimentación y también el grupo de expertos sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas. Y quisiera retomar algunos de los aspectos que están en ese documento y agregar algunos más para que yo
pueda colocar algunas inquietudes, algunas reflexiones en relación sobre las implicaciones que tiene no solo el documento de los expertos, sino también la NOM 051, que es la que ha aterrizado el tema del etiquetado frontal en nuestro país. Bueno, una primera implicación en relación con el pronunciamiento, pues es recordarnos a todos nosotros, a todas nosotras, al Estado mexicano y a las empresas, sobre todo quizá a las empresas, el nexo causal directo, comprobado científicamente que existe entre dietas no saludables, que están compuestas por productos promovidos por empresas muy altos en azúcares, en sodio, en grasas saturadas, la relación de eso con el aumento de sobrepeso y obesidad en nuestro país, exponencial. Las cifras que dio el relator son escandalosas. Y estos dos elementos como factores comunes de riesgo que están detrás del crecimiento exponencial de enfermedades crónicas no transmisibles, como son la obesidad, la hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, etcétera, 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 en un país como México, en donde están provocando el mayor número de muertes. Y además de todo eso, el COVID, ¿no? El COVID, que como sabemos, es una enfermedad respiratoria que se ceba sobre personas que ya pueden tener alguna de estas enfermedades crónicas. Por lo tanto, muchas de las muertes en México provocadas por COVID, en realidad están provocadas también por estas enfermedades cardiovasculares, que a su vez están provocadas por sobrepeso, que a su vez están provocadas por dietas promovidas por empresas altas en azúcar, sodio, grasas saturadas, la dieta, no las empresas. Por lo tanto, hay un patrón estructural de consumo de productos no saludables que se está traduciendo o se puede traducir en la grave vulneración del derecho a la salud, del derecho a la alimentación y también incluso en el derecho a la vida de millones de personas, incluyendo niños y niñas. El relator o los relatores en su documento subrayan que el crecimiento en el consumo de estos productos es resultado de su disponibilidad, de su precio accesible, de su sabor adictivo, la paliatividad, y de estrategias de promoción mediática impulsadas por empresas del ramo, ¿no? Me gustaría recordar eso. Un segundo señalamiento que se hace en el documento de los relatores es que el derecho a la salud, de acuerdo con el párrafo 1 y sobre todo con el párrafo 2 del artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que el derecho a la salud no solo supone contar con medios para atender enfermedades. El derecho a la salud no se limita al derecho que tenemos a ser atendidos. Como lo subraya el Comité de ESC en la Observación General número 14, el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones a partir de las cuales las personas pueden llevar una vida sana. Y por lo tanto, hace extensivo el derecho a la salud a factores determinantes básicos como un medio ambiente sano, condiciones de trabajo seguras, acceso al agua limpia, esto es bastante obvio, todo esto es bastante obvio, y muy obviamente a una alimentación nutritiva y saludable. Por lo tanto, hay una conexión directa entre el derecho a la salud y condiciones alimentarias que sean nutritivas y saludables. Además, el relator también nos recuerda que el derecho a la alimentación es a su vez un derecho en sí mismo, que se relaciona de forma interdependiente con el derecho a la salud. Y ambos le generan obligaciones a los estados. Aquí dicho entre paréntesis, no olvidar que tanto el derecho a la salud como el derecho a la alimentación están establecidos en nuestra Constitución y en muchos de los tratados internacionales que México ha firmado. Bueno, si estos dos derechos, salud y alimentación, le generan obligaciones al Estado, pues una pregunta que tenemos que responder es ¿qué tipo de obligaciones? Y le generan dos tipos de obligaciones derivadas de los tratados internacionales y específicamente del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Obligaciones genéricas, o sea, obligaciones que tienen todos los derechos, y obligaciones específicas de los derechos sociales. Las obligaciones genéricas, a una de ellas se refería el ex relator en el video que acabamos de ver. Las obligaciones genéricas son la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de garantía. Por razones de tiempo no me voy a detener en las de respeto y en la de garantía. La obligación que subrayan los relatores es la obligación de protección. Y la obligación de protección lo que implica o lo que impone es el deber a los estados de llevar a cabo acciones de regulación de actores no estatales que pongan en riesgo los derechos de las personas, en este caso que puedan poner en riesgo la salud y la alimentación nutritiva
de las personas que vivan en el Estado mexicano o que pasen por él. Por lo tanto, hay ahí ya, es una obligación además que está establecida en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, un elemento muy fuerte que obliga al Estado mexicano, tanto constitucional como internacionalmente, a emprender acciones, está obligado a emprender acciones para responder a este patrón de consumo que está fuertemente vinculado con la actividad de terceros que están poniendo en el mercado y además de forma muy agresiva a través de campañas estratégicas de promoción y de publicidad, productos que son altamente riesgosos para la salud. Por lo que se refiere a las obligaciones específicas de los derechos sociales, las obligaciones de respeto, protección y garantía son de todos los derechos. Las específicas de los derechos sociales derivan de los principios de Limburgo, de los principios de Maastricht, así como de la Observación General número 3. Y el Comité DESC, en la Observación General número 3, ha precisado que del artículo 2.1 del PIDESC deriva un conjunto de obligaciones de cumplimiento inmediato. Por ejemplo, una obligación de cumplimiento inmediato es el deber de garantizar los derechos sin discriminación. Pero otra obligación de cumplimiento inmediato es el deber que tienen los estados de adoptar medidas legislativas y administrativas deliberadas, concretas, dirigidas de forma clara a cumplir con los objetivos del PIDESC. De esta forma, o sea, en clave de obligaciones, por lo tanto, la política de etiquetado frontal no solo cumple con la obligación genérica de proteger los derechos a la que se refería el ex relator, sino al deber específico derivado del artículo 2.1 del PIDESC de adoptar medidas con efecto inmediato. Por tanto, desde el enfoque de los derechos, la política de etiquetado no es otra cosa que el cumplimiento por parte del Estado mexicano de las obligaciones jurídicas vinculantes, sobra decirlo, establecidas en nuestra Constitución y en los tratados. De hecho, no instrumentarlas colocaría al Estado mexicano en una situación de responsabilidad internacional por omisión. Esto hay que subrayarlo. Eso por lo que tiene que ver con las obligaciones. Ahora, por otro lado, aunque esto no está en el pronunciamiento, no lo señala de forma explícita, a mí me gustaría recordar un hecho bastante obvio, y es que un derecho sin garantías es un derecho en el papel, o más claramente un derecho de papel. Para que los derechos se materialicen, se requieren garantías. La Constitución y los tratados internacionales pueden prometer cualquier cosa, pero para asegurarnos de que ello se cumpla, son necesarias las garantías. Es un principio básico, además que está en el derecho civil, en el mercantil. Ustedes vayan a un banco y pidan un crédito y van a ver si no les solicitan una garantía, porque el banco lo que quiere es asegurarse de que ustedes van a pagar. Bueno, lo mismo sucede con los derechos. Las garantías son los instrumentos que permiten asegurar que los derechos se cumplan o que se reparen sus violaciones. Bueno, pues parte de la teoría contemporánea de los derechos distingue entre garantías primarias y garantías secundarias. Desde este ángulo, las garantías primarias son aquellas que dan contenido y materializan los derechos. Las secundarias son las que se ponen en marcha cuando fallan las primarias, el amparo, las comisiones de derechos humanos, etc. Desde esta perspectiva, la política y las normas de etiquetado frontal son una de las garantías primarias óptimas, reconocidas e impulsadas internacionalmente por órganos expertos basados en conocimiento científico para materializar los derechos a la salud y a la alimentación, incluso a la vida, si tomamos en cuenta el número de muertes provocadas por el consumo inducido de azúcares y grasas saturadas. En conclusión, perdón que me extendí un minuto más. Desde el enfoque de los derechos, el etiquetado frontal no es otra cosa que el cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de proteger los derechos a la salud y a la alimentación. En segundo lugar, pero no menos importante, una garantía primaria, óptima, así reconocida por expertos de Naciones Unidas para materializar estos derechos. No instrumentarla, insisto, conduciría a las autoridades del Estado mexicano a una situación de responsabilidad internacional por omisión que incluso podría ser procesada ante el Comité DESC cuando México ratifique el protocolo facultativo. Bueno, perdonen si fui demasiado rápido, quería colocar estas dos grandes ideas vinculadas a las obligaciones y las garantías, esperando que ayude a la discusión y nos permita generar y avanzar en el debate. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muy interesante y creo que es un muy buen punto de partida para continuar con nuestra discusión. Nos enmarcas en el marco jurídico. Podemos de aquí empezar a platicar ya un poco más del caso concreto y desde el punto de vista de una nutrióloga de Julieta.
para poder empezar a conocer un poco más el día a día, ¿no?, de este tema. Entonces, gracias por enmarcarnos en el tema regulatorio, y pasamos y continuamos con nuestro panel de lujo con Julieta. Les platico sobre Julieta. Ella es nutrióloga mexicana, experta en orientación alimentaria, maestra en administración de sistemas de calidad con especialidad en derechos humanos. Es también doctorante en derechos humanos y diplomada en el manejo integral de la obesidad, con estudios en antropología, en políticas públicas y en litigio estratégico de los derechos humanos. Directora del Centro de Orientación Alimentaria, docente de estudios superiores en obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Es también coordinadora de la Clínica Infantil de Rehabilitación Metabólica en el Centro de Orientación Alimentaria, la División de Nutrición, y también es consultora para programas escolares de alimentación y nutrición, con especial interés en la garantía del derecho a la alimentación en la niñez y en las políticas alimentarias de México. Entonces, para continuar con la exposición de Rodrigo y para continuar con este tema, Julieta, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Me voy a permitir solo compartir 3 imágenes que me parecen fundamentales. La primera es decirles que un virus o una amenaza al cuerpo no se combate de la misma manera cuando hay alimentos frescos que cuando hay alimentos ultraprocesados. Como podemos, los argumentos científicos es que el sistema inmune se ve deteriorado cuando hay un consumo excesivo de comida chatarra. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo, y me parece fundamental para este tema, es que hay un argumento, hay una manera de abaratar las materias primas, y que es probablemente la única estrategia que puede haber en mantener o superar las ganancias de la industria es la siguiente. Si tenemos, como vemos en la imagen, un producto que tiene una materia prima, en este caso algún producto lácteo con fresas, por ejemplo, la única manera que hay de mantener el precio o el margen de ganancia es disminuir la materia prima, pero se tiene que sustituir con otras sustancias, y aquí es donde entran en juego las sustancias que son llamadas aditivos a través de la tecnología. Esto disminuye el valor del producto, pero al mantener el precio aumenta las ganancias de quien lo produce. De ahí me parecía fundamental iniciar con eso, porque es el argumento base de toda esta discusión. Entonces, al quitar la parte sustanciosa, ¿dónde está lo nutritivo? Estos comestibles empiezan a compensar con aditivos. Vale la pena recordar que estos aditivos no tienen la función de aumentar la calidad nutricional de los productos. Lo que tienen es fundamental para mantener la vida de anaquel, y me voy a referir en particular a 3 sustancias: a jarabe de maíz de alta fructosa, grasas trans y sodio. Más que a las calorías, me voy a referir a estas sustancias porque estas aseguran que el producto pueda vivir, por ejemplo, sin refrigeración por más tiempo en el anaquel. Esto que implicó que pueden recorrer más distancias a lugares cada vez más alejados, con mayor disponibilidad y asequibilidad para quienes los consumen. Esto llevó a México a ser el principal consumidor de productos ultraprocesados, porque esta es la definición de productos ultraprocesados: aquellos que disminuyen su materia prima y aumentan la cantidad de aditivos. Entonces, México consume 214 kilos de productos ultraprocesados, es el 4º nivel en todo el mundo después de Estados Unidos, Canadá y Alemania. Y quiero decir que estas sustancias, el jarabe de maíz de alta fructosa, con solo 2 semanas de estarlo consumiendo en cantidades excesivas, se utilizan los productos para sustituir o suplir el uso de azúcar, porque es más barato, porque no cristaliza, mantiene más el producto aparentemente fresco, hidratado, luminoso, brillante. Estos productos pueden encontrarse en bebidas desde un aderezo para ensaladas, un refresco, una barra de cereal, un chocolate artificial, hasta bebidas deportivas. Entonces, esto está relacionado con la elevación de triglicéridos. Con tan solo 2 semanas de estarlo consumiendo en cantidades excesivas, aumenta el ácido úrico, los triglicéridos, el colesterol LDL y estas sustancias proinflamatorias que no habían cobrado relevancia hasta la pandemia.
Estas sustancias las vamos a empezar a escuchar cada vez más. Procesos proinflamatorios quiere decir una respuesta del sistema inmune a algo extraño. Es decir, el sistema está reaccionando cada vez hasta que se acostumbra y se vuelve una inflamación crónica, y por eso las personas desarrollan diabetes y por eso es mayor la cantidad de muertes que hay en personas que viven con diabetes. La segunda sustancia es el sodio. El sodio reduce la cantidad de agua, viven menos las bacterias y aumenta la vida de anaquel. Está relacionado, por supuesto, con hipertensión, pero hoy se descubre que las personas que tienen los triglicéridos elevados al consumir sodio desarrollan más rápidamente la hipertensión. El tercero de los ingredientes son las grasas trans, que se usan más para cuestiones untables. Piensen en un queso Filadelfia, Nutella, cuestiones de relleno de galletas. Esta palatabilidad que tiene más bien como untable, solo 2 gramos excesivos por día está relacionado en particular con estas grasas que son fabricadas industrialmente, con elevar el peso de las personas, es decir, la grasa corporal. Aumentan los triglicéridos, aumentan la presión arterial, pero también aumentan esta sustancia proinflamatoria, que es la que le miden hoy a las personas que viven con el virus, por ejemplo, la COVID-19, que es la PCR, la proteína C reactiva. Aumenta, por supuesto, la posibilidad de enfermar y morir. Estas sustancias por individual causan daño, pero ojo, hay productos que tienen las 3 sustancias al mismo tiempo. Estudios han demostrado que cuando a un niño o una niña se le presentan estos productos altos en grasas trans, además con las sustancias que ya dije, como puede ser la bollería, la pastelería industrializada, la galletería con relleno, están provocando conductas compulsivas que activan los sistemas, por ejemplo, los centros del sistema cannabinoide, que se relacionan con conductas adictivas. Esto es grave porque en las primeras etapas de la vida aumenta esta sensibilidad a los activadores de la cocaína, por ejemplo, aumenta la excitabilidad de las neuronas, incluso antes de que haya sobrepeso y obesidad. No estamos hablando solamente de sobrepeso y obesidad, sino de los otros daños, y hay 2 mecanismos que pueden pasar inadvertidos porque son invisibles. No hay quien defienda el desastre metabólico que se está provocando con 2 procesos. La resistencia a la insulina, que es cuando los tejidos ya no reconocen a la insulina corporal, y el segundo son los procesos inflamatorios, que después el sistema inmune se acostumbra al riesgo, al daño, y deja de responder. Esto nos ha llevado no solamente a las cifras que ya se refirieron al inicio, sino que tenemos más de 70,000 amputaciones por año, que las personas que viven pueden vivir con hígado graso, resistencia a la insulina, sin mover la glucosa. Es decir, puede que no aparezca todavía las glucosas elevadas y ya hay un desastre metabólico. Esto ocasiona, por ejemplo, más de 30,000 muertes anuales solo por consumo de bebidas azucaradas. Estas bebidas que a la par de tener azúcar tienen sal, y el cerebro es incapaz de reconocer el empalagamiento. Tenemos más de 12 millones de personas que viven con diabetes, más de las 100,000 muertes, pero lo que llama la atención es que desde el 2016 se emitió una alerta epidemiológica por la cantidad de muertes y no se actuó en consecuencia. Es decir, tenemos una epidemia por COVID y se ponen en acción todas las alertas, y tenemos más de 100,000 muertes por diabetes y no ha habido estas acciones contundentes que detengan el daño. La diálisis peritoneal, que se lleva el 80% probablemente del presupuesto, va a ser insostenible, y solo por el consumo de bebidas azucaradas es probable que tengamos ya 70,000 diálisis peritoneales en los servicios de salud. Entonces, ¿cómo hemos respondido a esta situación? Tenemos un sistema que ha tratado de responder con medicamentos. Ustedes pueden ver que en los servicios de salud se recurre a la metformina, a la insulina, cuando hay acciones más costo-efectivas, como es el ejercicio y el control, contener el consumo de estas sustancias, que puede ser absolutamente más costo efectivo para todo mundo. Tenemos ahorita un gasto de más de 150,000 millones de pesos del presupuesto de salud para tratar de contener. Ya somos incapaces de resolver, y mientras se venden 12,000 millones de pesos por venta de salchichas solamente, por ejemplo, en un país como el nuestro.
¿Qué resuelve el etiquetado? El etiquetado es una medida política a favor de la libertad, de la igualdad, pero de la dignidad. Si hablamos de la dignidad de la persona, condiciones para hacer el bienestar que cada persona decida, diríamos en una visión ferrajoliana, ¿no?, que el nuevo etiquetado frenaría el uso fáctico del poder de unos cuantos, ¿no?, en perjuicio de millones, que ni siquiera tienen la intención de aumentar la calidad nutricional de los productos, sino de aumentar la vida de Anaquel. El etiquetado de advertencia, como bien decía el doctor Rodrigo, realiza esta protección, esta obligación del Estado sobre proteger, ¿no? Advertir del daño, protegernos del daño de terceros, que ya una vida valdría la pena para que esto hubiera sucedido hace más de una década. Ofrecer información para tomar la decisión protege la libertad de las personas, porque no hay alternativas. Mientras no haya alternativas de comida saludable, diríamos que es una falsa libertad. Es una trampa disfrazada de libertad. Entonces, son los ambientes obesogénicos los que promueven las conductas de decisión. Esto lo tenemos más que estudiado. Uno decide lo que va a comer por lo que tiene enfrente, pero si lo que tiene enfrente hace daño, tendría que ser evidente. Por eso el etiquetado frontal es evidentemente, visualmente, algo que orienta las conductas. Entonces, diríamos, en esta recta final, que existen evidencias de que estas sustancias provocan daño, pero carecemos de evidencias científicas que digan lo contrario. No hay estudios científicos que nos puedan controlar que las grasas trans no afectan a las personas o que el jarabe de maíz de alta fructosa tiene algún beneficio para la salud. Esto es inexistente. Por eso, el origen del uso de esas sustancias responde a objetivos primordialmente comerciales, pero de otra manera las medidas públicas, por supuesto, estarán orientadas al cambio del comportamiento y vale la pena decir que esto es urgente. Mientras, el Estado también debe adquirir la obligación de poner disponible, accesible y de manera permanente la comida saludable. Lo dejo hasta aquí para provocar más adelante el diálogo y la discusión. Te agradezco mucho, Julieta, tu intervención, muy interesante el poder traerlo a nuestro día a día, el hablar sobre la urgencia, el hablar sobre la evidencia científica o la falta de evidencia científica, como comentas, perdón por el sonido. Te agradezco mucho tu intervención, te agradezco mucho tu participación. Aprovecho este espacio y hago un paréntesis antes de pasar con Ariadna para recordarle a nuestros invitados que cualquier pregunta que tengan la hagan a través del cuadrito de Q&A de preguntas y respuestas. Terminando la intervención de Ariadna, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, entonces con muchísimo gusto los atenderemos después. Presento a Ariadna antes de cederle la palabra, y Ariadna, comparto tu presentación de una vez. Ariadna Tobar Ramírez es consultora del Instituto Unido para el Derecho de Salud Nacional y Global. Ella también es abogada y maestra en Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y obtuvo el diploma en Derechos Humanos y Mujeres, Estrategias, así como el diploma en Bioética, Salud y Bioderecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ariadna también ha sido investigadora sobre personas defensoras de derechos humanos en la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Asimismo, fue abogada, directora legal y de incidencia de la organización Women's Link Worldwide, donde lideró, diseñó e implementó estrategias para el avance de los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como de las mujeres y niñas sobrevivientes de trata de personas en Colombia y en distintas partes de América Latina. Ariadna fue abogada en el Consejo de Estado colombiano, el máximo tribunal contencioso administrativo del país, y tiene experiencia como litigante en materias administrativas y constitucionales en su país de origen. Ariadna también ha sido profesora invitada en clases de derechos humanos, derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos en universidades de Colombia y en México. Igualmente, ha diseñado e impartido cursos y entrenamientos sobre litigio estratégico en distintas partes de América Latina. Ariadna, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Alejandra. Un agradecimiento especial a el panelista que me acompañan en este día, y también a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por la coorganización de este evento, que creo que es muy importante en el contexto mexicano. Yo me voy a referir a las obligaciones del Estado, pero con un enfoque distinto un poco al que abordó Rodrigo, en el sentido de cuál es la responsabilidad del Estado frente a la industria propiamente, a la industria de los productos comestibles. En ese sentido, voy a partir, si le puedes dar la siguiente, de por qué
en la declaración que hace el relator, en que basamos este webinar, es tan importante. En primer lugar, porque es la primera vez que un relator o que alguien que detenta un mandato especial dentro del sistema de Naciones Unidas habla de una medida concreta de salud pública y se refiere a ella por ser efectiva para promover los modos de vida saludables. Digamos, esto es muy importante porque en general no hay recomendaciones tan específicas en la materia. En segundo lugar, porque no es solamente una declaración del relator sobre el derecho a la salud, sino también tiene el respaldo del relator sobre el derecho a la alimentación y del grupo de trabajo en empresas y derechos humanos. Y finalmente, porque destaca el rol que juega la industria al interferir en la adopción e implementación de políticas públicas que buscan promover objetivos de salud pública. La siguiente, por favor. Tanto en el video como en las diferentes intervenciones que han hecho mis colegas, hemos visto que hay una situación muy grave, ¿no? Y esta situación no es solamente en México, sino también se produce globalmente. Hay una epidemia, o lo que llamamos una epidemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la mala alimentación. Ya Julieta nos expuso varios de los factores que hacen que muchos de estos productos que se suelen llamar chatarra, ultraprocesados o con exceso de nutrimentos críticos generan en la salud de las personas. Y en este sentido, dada esta crisis, el Estado no puede quedarse de manos cruzadas. El Estado no simplemente no puede decir, ah, bueno, pues se está muriendo la gente o se está enfermando la gente, no me interesa. El enfoque de prevención es fundamental dentro de las obligaciones del Estado en el marco del derecho a la salud. El derecho a la salud no se concreta solamente en entregar medicamentos o en acceder a un hospital o a una clínica. El derecho a la salud implica que se deben abordar los factores que hacen que las circunstancias en que se vive el bienestar propio sean distintas y que haya personas que estén en situaciones más gravosas que otras. En este sentido, creo que una de las cosas que rescataría es que frente a un problema de salud pública como este, que tiene que ver con la epidemia de no transmisibles, de enfermedades no transmisibles, el derecho y la ciencia se unen para generar una herramienta que es fundamental, que es el etiquetado frontal de advertencia. ¿Y por qué digo que el derecho y la ciencia? Porque tiene su componente de derechos humanos, como nos ha explicado Rodrigo, es decir, cuál es el fundamento de este etiquetado frontal de advertencia, los derechos, la materialización de derechos humanos, y por otro lado, está basado en la evidencia científica más actualizada y libre de conflictos de interés. En un momento voy a profundizar en este tema de los conflictos de interés. Y en ese sentido, América Latina se ha convertido en una región líder en la materia, porque los primeros etiquetados de advertencia se adoptan en América Latina y México continúa con la tendencia a adoptar este etiquetado. ¿Esto qué quiere decir? Que esta solución, al mostrarse como la más eficaz para abordar el tema desde el punto de vista de salud pública, pero también de los derechos humanos, es la medida que deben adoptar los estados. Y ya no hay argumentos suficientes desde los estados para decir que deberían adoptar otro tipo de etiquetado. Es decir, esto es el estándar mínimo, mínimo en el sentido que es lo mínimo que puede hacer el Estado, pero máximo en el sentido que está sustentado tanto en la evidencia científica como en la garantía de derechos humanos. Cuando hablamos de las obligaciones del Estado en el contexto de la industria de productos comestibles y bebidas, pues estamos hablando también en tres niveles generales, como mencionó Rodrigo al inicio, y aquí quiero hacer énfasis en cómo se manifestarían esas obligaciones o materializarían esas obligaciones concretamente. El tema de proteger, entonces, estamos hablando no solamente de la regulación, sino además de asegurarse que la industria transmita información sobre sus productos que sea correcta. Es decir, que no sea engañosa, sino que además también se transmita de forma fácil, asequible para la gente, que sea entendible. Es decir, un estándar que facilite que las personas entiendan qué están consumiendo. Adicionalmente, esto implica que no solamente se tiene que regular la información del etiquetado desde los productos, sino también otro tipo de estrategias que tiene la industria, como por ejemplo el marketing, la promoción y el patrocinio de productos a través de actividades que se muestran, por ejemplo, como saludables.
Es común que las industrias de productos combustibles, por ejemplo, patrocinen eventos deportivos o que actúen en actividades escolares, lo cual es contradictorio porque efectivamente sus productos generan un riesgo para la salud, por lo cual no podrían ser asociados a actividades saludables. Hay una contradicción así, hay un uso estratégico de estas actividades para fomentar el consumo de estos productos. En las obligaciones de respetar, el Estado particularmente debe tomar una postura en donde no incentive el consumo de estos productos. Es decir, no es suficiente solamente con dar la información, sino adicionalmente tiene que tomar un rol proactivo en no incentivar el consumo de productos con exceso de nutrimentos críticos que son perjudiciales para la salud. Igualmente, en la obligación de cumplir, no solamente es como imponerle a la industria una regulación, sino adicionalmente promover el acceso a información, a más información sobre cómo ejercer los derechos. Digamos, toda esta información que, por ejemplo, nos ha mostrado Julieta para la gente no es accesible normalmente. No es fácil entender cómo funcionan, por ejemplo, estos excesos de nutrimentos críticos en nuestra salud, en nuestro organismo. Y allí entonces hay un deber de generación de información por parte del Estado, pero no solamente eso, sino de que el etiquetado o cualquier política pública que se busque para promover modos de vida saludables no se quede aislada, sino que sea parte de un paquete de políticas públicas que busque desincentivar el consumo y en donde se entiende que desincentivar el consumo de estos productos es un objetivo legítimo que puede perseguir el Estado a través de diferentes medidas. En la siguiente, por favor. Entonces, un poco allí, ya lo mencionaba también Rodrigo, en la declaración del relator se hace alusión a ciertas tácticas de la industria y creo que es importante mencionar que esta declaración es muy enfática en señalar que estas estrategias que van desde los intentos para evitar la adopción de regulaciones que tienen objetivos de política pública y de salud pública, para debilitar su implementación, hasta la amenaza o el uso de litigios en contra de regulaciones que tienen un sustento, son interferencias indebidas del sector industrial. En ese marco es importante tener presente que aunque son principios no vinculantes, existen unos principios orientadores sobre las empresas y los derechos humanos, y que las empresas deberían estar respetando como mínimo los derechos humanos. Si saben que hay una serie de productos que son perjudiciales para la salud, al menos, o lo mínimo que se podría esperar, es que no intenten debilitar o eliminar las políticas públicas que van a favor del derecho de la salud de las personas. La industria, como cualquier tipo de industria, tiene una responsabilidad en el sentido de identificar los riesgos para los derechos humanos que tienen sus actividades y de mitigar el impacto que esas actividades tienen en los derechos humanos. En este sentido, con el conocimiento del contenido de sus productos, es un poco contradictorio de su parte querer atacar políticas públicas que buscan precisamente la salud pública en lugar de implementar y adoptar implementar estas políticas como parte de la mitigación del riesgo de sus actividades. La siguiente, por favor. Y una de las estrategias también particularmente que se notan en esta declaración del relator es cómo la industria de comestibles y bebidas ha usado estratégicamente la categoría de evidencia científica. Ha intentado desdibujar lo que significa la evidencia científica y ha patrocinado, dirigido y direccionado estudios para buscar que se presenten resultados a su favor. Ese tipo de estudios que están direccionados o influenciados por la industria no se consideran libres de conflicto de interés porque precisamente están dirigidos a facilitar o a promover los intereses económicos de un sector. Y en este sentido, las políticas públicas que abordan el tema de salud y alimentación en este caso, tienen que ser políticas públicas racionales y rigurosas basadas en evidencia científica, pero no cualquier evidencia científica, sino en evidencia basada en el método científico, rigurosa y sin intervenciones de estos conflictos de interés. Y por supuesto, el último punto que quisiera mencionar acá es que así como la ciencia evoluciona, las normas también tienen que evolucionar.
Y en ese sentido, el etiquetado, en este momento en donde estamos, el etiquetado frontal de advertencia, es la mejor alternativa de etiquetado que existe. Y es importante que las normas se adapten al conocimiento de esta ciencia y que se haga una evaluación continua de los efectos en la salud pública. Muchas gracias. Ariadna, muchas gracias por tu intervención, por tu presentación. Creo que es un gran momento para pasar a la primera pregunta, porque justo estás hablando de las medidas que toma el Estado, ¿no? De las medidas que debe tomar el Estado. Noté cierto consenso por parte de nuestros tres invitados sobre el uso del etiquetado frontal, ¿no? Sobre el uso y sobre los beneficios del etiquetado frontal de conformidad con la legislación aplicable, con temas y evidencia en materia de salud. Entonces creo que con eso podemos dar perfecto pie a la primera pregunta que nos hace uno de nuestros invitados, que dice, ¿creen que el Estado está tomando medidas parentales que no le corresponden? Aquí yo hago la precisión del Estado mexicano. No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera empezar o responder esa pregunta. Yo puedo comenzar si quieren. Sí. Digamos, contrario a lo que se podría pensar, precisamente la adopción de un etiquetado en este caso, lo que garantiza es que la gente pueda tomar decisiones autónomas. No es lo mismo tener un vasito, no sé, de yogur en la mano sin saber qué tiene, a que veas los sellos, y efectivamente hasta a mí me ha pasado, yo he visto los sellos, y digo, uy, esto tiene contenido o exceso de algo. Y yo con esa información, en mi situación específica, con mis circunstancias de salud, en mi contexto específico, decido si consumirlo o no, y cuál va a ser el efecto que va a tener ese consumo en mi vida. Pero no solamente eso, sino también quienes ejercen como cuidadores y cuidadoras de niños y niñas tienen mayor información para saber qué pueden darles a esos niños y esas niñas. Entonces, esta medida, en realidad, contrario a lo que uno podría pensar, no es una medida paternalista, es una medida que de alguna manera promueve la capacidad de las personas de tomar decisiones informadas. Esa sería como mi primera reacción. Yo podría decir que en términos de política pública es un modelo de paternalismo libertario, ¿no? Es decir, un pequeño empujón del Estado para que se generen otro tipo de procesos. Perdón, yo no entendí la pregunta. Perdón, no la escuché, no es que no la entendí. Te la repito, Rodrigo, con mucho gusto. Dice, ¿creen que el Estado mexicano está tomando medidas parentales que no le corresponden? Parentales, o sea, paternalistas. Paternalistas, sí. Ok. Bueno, yo sí tendría algo que decir. O sea, desde el ámbito de los derechos humanos, el Estado despliega una muy intensa actividad estatal destinada a que otros particulares no vulneren los derechos de los particulares. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la propiedad, ¿no? Imaginemos la cantidad de acciones que gasta para evitar que un particular dañe el derecho a la propiedad de otro. Entonces, servicios públicos, por ejemplo, registros de propiedad inmobiliaria, ¿no? Entonces, es fundamental para proteger la propiedad privada de un particular que haya un registro de propiedad. Y el Estado gasta recursos y despliega acciones para poder registrar la propiedad. Justicia civil y penal, una parte importante de la justicia civil y penal, o sea, tribunales, jueces, está orientada a proteger la propiedad privada. Policía, servicios de catastro, controles de zonificación y uso de suelo. Yo le preguntaría a la persona que nos hace esa pregunta si considera que todas estas medidas y todas estas garantías de protección del derecho a la propiedad son paternalistas. Como regresaría a la pregunta, ¿no? Perfecto, muchas gracias a los tres por sus respuestas. Tristemente, Rodrigo, no tengo relación directa con el participante, pero bueno, aquí está abierta la cajita de Q&A por si el participante que mandó la pregunta quisiera contestar ese punto en particular. Pasamos, y creo que esto también es muy relevante a la luz de los acontecimientos de esta semana, ¿no? Tenemos una pregunta que se las leo. Dice, el sector de la industria alimenticia claramente se ha opuesto a la NOM de etiquetado. Ahora en días recientes ha surgido otra controversia por la orden de retirar de su venta ciertos productos lácteos y de nuevo,
Las empresas del sector han hecho pública su oposición a esta medida. ¿Qué opinión tienen los panelistas de este último acontecimiento? Y segunda pregunta, ¿consideran que el rechazo de la industria en ambos casos únicamente atiende a la defensa de sus intereses sin tomar en cuenta la salud del consumidor final? Rodrigo, pensé que ibas a hablar. No, pues No, adelante. no, evidentemente no hay manera de defensa. Estos productos podríamos vivir sin ellos. No estamos hablando de productos básicos. La industria se opone por obvias razones. La industria puede participar con la sociedad pagando sus impuestos, utilizando el agua que le corresponde, dejando a las comunidades, hay muchas maneras, dejando de contaminar. Y tiene la oportunidad de hacer productos reales. Esa es la oportunidad que le da. Y después de estar 20 años sentados, ¿no? Y hoy se vienen se oponen a esto, pero por favor, nadie puede estar en contra de la salud de las personas, ¿no? Gracias, Julieta. No sé si Rodrigo o Ariadna tengan algo adicional. Yo no conozco en particular. Dale, no, adelante, Ariadna. No conozco en particular cuál fue como el razonamiento para prohibir estos productos lácteos. Efectivamente allí, digamos, habría que verificar si pues hay una razón efectiva pues, de salud para pues, para haberlos retirado, que no sé, no la conozco, no estoy informada al respecto, pero al menos en el tema del etiquetado sí ha habido oposiciones que no se basan en la ciencia ni en argumentos pues serios y razonables en el sentido de hacer un contrapeso frente a los beneficios que trae el etiquetado frontal de advertencia. Entonces, allí en esta medida en particular, cómo se tomó y las bases que lo sustentan, es el tipo de ejemplo de adopción de medida de política pública que debe tomarse, ¿no? En los diferentes sectores y para los diferentes temas. Gracias, Ariadna. Rodrigo, creo que ibas a decir algo. No, rápidamente, lo de los quesos, si no me equivoco, tiene que ver con derechos de los consumidores, el cual me parece interesante porque se suma, ¿no?, al debate sobre derecho a la salud y a la alimentación, que está conectado, pero es otra vía. Y fundamentalmente tiene que ver con publicidad engañosa. O sea, lo que la Profeco señaló es que esos quesos se están promocionando como si estuvieran hechos con ciertos productos cuando en realidad no los contienen. Entonces, este es como el tema. Yo creo que está muy interesante sumar este nuevo debate a la discusión que cae un poco por otra vía. El tema de etiquetado frontal, pues es un proceso de muy larga data de organizaciones de la sociedad civil que surge muy desde abajo, ¿no?, en la articulación de esfuerzos que ahora, digamos, se capitaliza con el tema del COVID, que subrayó este tema. Y ahora llega lo del queso. Entonces, bueno, me parece que sí es importante que vayamos relacionando ambos casos y que los vayamos pensando. A mí me parece que también es una medida interesante. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de otro de nuestros asistentes y creo que va un poco relacionado con esto que estamos hablando de ponderar los derechos de las empresas o las acciones de las empresas con el derecho a la salud y el tema alimenticio, ¿no? Y se las leo. Primero los felicitan por muy interesantes las exposiciones. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Y la pregunta en particular dice, como en toda confrontación de derechos, la obligación del Estado mexicano es regular mediante el etiquetado de la industria alimenticia. Pero en el caso de México, a diferencia de Chile, se criticó desde la industria y otras voces la casi nula tolerancia de las autoridades de escuchar sus señalamientos y aplicar un margen de gradualidad al etiquetado para amortiguar los costos. ¿Qué opinan los panelistas de este tema? Adelante, Rodrigo. Perdón, muy rápidamente. No hay conflicto de derechos, que las empresas no tienen derechos. Esto es equivocado decir que las empresas tienen derechos humanos. Los derechos humanos son de las personas. En todo caso, las empresas tienen obligaciones de no violar los derechos y pueden incurrir en responsabilidad por violar los derechos humanos. La opinión consultiva C21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue contundente en esto. Las empresas no tienen derechos humanos, por lo tanto, no podemos equiparar la violación, la vulneración de los derechos de las personas, de los niños que están padeciendo enfermedades como las que aquí se han señalado, frente a la actividad industrial de las empresas para reproducir sus ganancias. No están en el mismo rango, por lo menos no desde el punto de vista constitucional internacional.
Yo podría decir que cuando la industria presentó su propuesta de etiquetado, que fue la que teníamos anteriormente, tuvieron el mismo periodo, pero como fue una propuesta hecha por ellos, ellos pusieron los términos y los periodos en los que ellos podrían cumplirlo. Esa es una. Y la otra son sobre los argumentos de la industria, por ejemplo, en donde estuvieron en desacuerdo es en que el octágono dijera alto en azúcares o exceso de azúcares. Eso es absolutamente confuso. No es nunca igual. El alto puede significar algo positivo para las personas. Un exceso automáticamente puede señalar el riesgo, que esa es la obligación del Estado. Y más o menos por ahí van todos los argumentos que la industria ha presentado. Gracias, Julieta. Ariadna. Sí, sí, yo simplemente decir que de acuerdo con la experiencia comparada, se hacen consultas efectivamente donde todos los sectores tienen la oportunidad de presentar sus observaciones, y yo creo que no hay que confundir el hecho de presentar las observaciones con la obligación de hacer todos los cambios que se presentan en esas observaciones. Es decir, el Estado tiene un margen donde, de acuerdo con la evidencia que tiene presente, de acuerdo con los objetivos de política pública que tiene en mente, digamos, el direccionamiento, pues hace una elección dentro de las múltiples posibilidades que tiene de regulación. En este caso, y desde el derecho comparar las experiencias de otros países, tradicionalmente las leyes que posibilitan la adopción de un etiquetado de advertencia se han tomado muchos años antes de que efectivamente se pueda implementar. ¿Por qué? Por la oposición de la industria de comestibles. Entonces, efectivamente, no es que no se esté dando la oportunidad de implementar, sino que al revés, cuando se dan esos periodos tan largos de espera de implementación, al final se termina diluyendo el efecto de la regulación o incluso hasta no adoptándose. Digamos, allí hay que tener mucho cuidado con esto. Y lo otro que también es importante señalar es que la implementación de estas medidas tiene que ser inmediata porque llevamos muchos años sufriendo los efectos de esta pandemia. Y mientras pasan días sin la regulación concreta, pues pasan más días en que más gente empieza a generar este tipo de enfermedades, se agrava su situación, su estatus de salud, o por supuesto en donde también la gente queda sin información necesaria para adoptar decisiones sobre los productos que quiere consumir. Entonces es muy gravoso esperar tanto tiempo. Ahora, en temas de implementación, creo que el Estado mexicano dio varias etapas de implementación progresivas para hacerlo, digamos, más estricto esta regulación, y en ese sentido no puede hablarse de que haya sido un proceso, digamos, arbitrario en el sentido temporal, sino que se implementó en etapas sucesivas. Entonces también habría que tener en cuenta ese componente. Muchas gracias, Ariadna. Por motivos de tiempo, creo que damos por concluido las intervenciones de hoy. Le quiero agradecer muchísimo a Ariadna, a Julieta y a Rodrigo por acompañarnos el día de hoy. Agradecerles a todos ustedes por acompañarnos también el día de hoy, a todos nuestros invitados. Y por último, agradecer a la Facultad Libre de Derecho y al Instituto O'Neill para la Salud por organizar y por ser anfitriones de este webinar. Al menos para mí fue muy útil, aprendí bastante. Espero que todos los asistentes también. Nuevamente les agradezco. Les repito que va a estar disponible la grabación posterior a la conclusión de este webinar. Y bueno, les deseo muy buena noche a todos y otra vez gracias a nuestros invitados. Que pasen buena noche. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Chao, Julieta. Chao, Ariadna. Gracias, chao. Nos vemos mañana.